Rap beats just give me more checks. My life is a movie, I'm never offset. Feeling like I'm in high school. Liar, sipping, I know I'm one cool. Para algunos se trató de un terrible accidente. Para otros, el caso no es más que la crónica de un final largamente anunciado. ¿Por qué? Bueno, de eso vamos a tratar de indagar en este informe. De eso y otras tantas cosas. Lo que sucedió el 17 de octubre de 2021 salió a la luz mucho tiempo después y dejó consternada no solo a la comunidad a la que pertenecía la desafortunada víctima, sino que a una gran porción de la comunidad virtual de TikTok. En el horrible incidente estuvo involucrada una persona que en muchas otras ocasiones ya había despertado la polémica en las redes sociales por sus actitudes cuestionables. Una persona que luego de acontecido todo, terminó de ganarse el repudio de muchos por sus desconsideradas acciones. Hoy vamos a conocer en profundidad a Helen Hastings, quien tendría la desgracia de cruzarse en el camino de Snow, The Salt Queen, la cosplayer TikToker que se convertiría en homicida. Y antes de continuar me gustaría que ustedes me cuenten si conocen a Snow the Salt Queen y qué opinión tienen de ella, o si no conocen a ella, a qué otra cosplayer conocen. Quiero leer todos sus comentarios aquí debajo. También los invito a dejar sugerencias para posibles casos, los invito a suscribirse y a dejar sus likes. Ahora sí, comencemos. El equipo de comunicaciones del Oberlin College mandó un correo electrónico a todos sus estudiantes con la triste noticia. Una chica que había ingresado en 2020 estaba muerta. El impacto fue total entre todos, como es de suponerse. Más brutal resultó para quienes conocían a la difunta, Helen Hastings. Los amigos de la chica se mandaron mensajes entre ellos, presas de la consternación. La pandemia había hecho que llevaran meses sin verse en persona. La novedad les cayó como un balde de agua fría. Los más cercanos a Helen buscaron el modo de contactar con los familiares de la muchacha. Consiguieron, luego de mucho insistir, que las autoridades estudiantiles les dieran el correo electrónico del padre y la madre de su amiga. Escribieron allí sin dudarlo, brindando sus condolencias y preguntando sutilmente qué había ocurrido. No obtuvieron respuesta alguna. Eso, sumado a que el correo electrónico no mencionaba una causa de muerte, hizo que por alguna razón supusieran que la chica se había suicidado. A algunos de ellos Helen les había comentado que aún seguía atormentada por el maltrato que había sufrido en sus años en el secundario. ¿Acaso los traumas del pasado la habían llevado a tomar la drástica decisión de quitarse la vida? Parecía improbable. Si bien Helen tenía muy presente el dolor que había pasado en la pubertad, también es cierto que había logrado hallar su lugar de pertenencia. En ausencia de un servicio conmemorativo organizado por la universidad, unos 6 o 7 amigos de Helen decidieron ir a pie hasta el cementerio de la ciudad. Lo hicieron bajo la nieve. Fue media hora de una caminata silenciosa y llena de angustia. Una vez que llegaron hasta la lápida, algunos lloraron. Otros se quedaron con el rostro atravesado por una mueca de dolor y confusión. Intentaron prender unas velas y dejar algunas fotos. El viento no se los permitió. Un mes después pidieron permiso en el campus para plantar en el césped del mismo un pequeño árbol que recordara a Helen. Consiguieron la aprobación de las autoridades y optaron por colocar uno con flores rosas, el mismo color del que Helen se había teñido el pelo el último tiempo. Luego de ese acto simbólico, los días pasaron y los jóvenes encontraron el modo de empezar a convivir con la reciente ausencia, hasta que uno de ellos vio en una publicación de una red social un mensaje que lo cambiaría todo. El mensaje decía: "Asesina, mataste a Helen Hastings". Al principio pensaron que se trataba de alguna especie de broma de mal gusto. No tardarían en descubrir, cuando el asunto dejara de ser un rumor para convertirse en un titular de noticiero, que efectivamente Helen había sido asesinada.
El mensaje que los alertó de toda la oscura verdad estaba bajo una foto de una chica a la que todos conocían y por la que compartían cierto desagrado. Una especie de celebridad de TikTok provocadora por la que Helen sentía una gran admiración. Una tal Snow. Pero no nos adelantemos. Conozcamos más a Helen y cómo fue que llegó a ser parte del entorno de la controversial influencer. Helen Rose Hastings nació en julio de 2002. Su padre Philip se había casado 2 veces antes y tenía 4 hijos, significativamente mayores que la muchacha. Su madre Susan tenía raíces griegas y había querido rendir homenaje al pueblo helénico con el nombre de su hija. El embarazo de Helen no había sido para nada apacible. Susan había desarrollado preeclampsia durante el mismo y casi había muerto. Cuando Helen pidió un hermano pequeño, Susan le explicó que eso iba a ser imposible. Luego de aquel contratiempo, la infancia de la pequeña había sido feliz. Como Philip y Susan eran aclamados genetistas que trabajaban en el Baylor College of Medicine, Helen pasó largas vacaciones viajando con ellos en un circuito de conferencias que incluyó lugares como Oslo, Croacia y Tokio. Sus progenitores se preocuparon también por no dejar pasar un segundo para brindarle todo tipo de conocimientos, por lo que no sorprende que la niña, ya a los 18 meses, tuviera un léxico superior al promedio. Ya a los 3 años hacía natación, teatro, aprendía a tocar instrumentos y participaba de talleres de robótica. Sus primeros años de educación formal la rodearon de amistades. Lejos del prototipo que dicta que los fanáticos de los libros son introvertidos, Helen sabía ingeniárselas para caerle bien a todo el mundo, al menos hasta el secundario. En ese momento, como ya dijimos, empezó a sufrir el acoso de sus compañeros. Ya no importaron sus buenas intenciones o su deseo de entablar amables charlas. Para muchos de su entorno, empezó a ser vista como un bicho raro. Hubo 2 cuestiones particulares que ayudaron a que Helen terminara aislada. El primero fue que Helen sufría de misofonía, una intensa aversión a sonidos específicos como masticar, golpear con un lápiz, toser y resoplar. Incapaz de sentarse en las aulas o almorzar con la gente de la escuela, Helen empezó a ser señalada y se convirtió en objeto de burlas, lo que empeoró notablemente cuando una supuesta amiga reveló a todo el curso que la chica era pansexual. A pesar de que hoy día estamos en tiempos donde la diversidad empieza a ser respetada, la discriminación sigue siendo moneda corriente en las instituciones, en donde no se pone especial atención en erradicarla. Víctima de esta discriminación fue Helen, que de un momento a otro empezó a dejar de mostrarse sonriente. También empezó a mostrarse más desconfiada con su entorno y descreída en lo referente a las relaciones humanas. La ansiedad, la depresión y los trastornos alimenticios se hicieron parte de su rutina. El pozo se hizo más y más profundo para ella cuando decidió abrir su corazón y terminó envuelta en una corta pero intensa relación abusiva. Todo se volvió gris en la vida de Helen y sus sentimientos de aquel momento fueron volcados con desgarradora humanidad en sus diarios personales y sus redes sociales. Parecía que ya no volvería a ser la que había sido, pero entonces algo le salvó la vida: el cosplay. Y el cosplay sería también, paradójicamente, el primer escalón en una escalera que la conduciría hasta la muerte. Desde que el término cosplay se acuñara por primera vez en 1980 hasta el momento, mucho cambiaron las cosas. Instagram y más recientemente TikTok son algunas de las plataformas que hicieron surgir a una serie de personas influyentes en muchos y diversos ámbitos. El cosplay no fue la excepción. En esas redes y en otras hay personalidades que con mayor o menor aprobación del entorno se dedican a dar consejos sobre la elaboración artesanal de disfraces, a la vez que buscan instalarse como voces de autoridad en sus áreas. Hay cosplayers que sostienen perfiles en los que generan sofisticados atuendos nuevos cada semana. Cuando Helen conoció aquellos perfiles quedó perpleja y su habitual inquietud resurgió como si nunca se hubiera ido. Obsesionada, no tardó en instruirse sobre ese maravilloso mundo y le pidió a una amiga que la acompañara a la primera convención de cosplay que se realizó en Houston. Fue amor a primera vista. No solo por la precisión con la que trabajaban esas personas, ni por el hecho de que aquella disciplina le parecía completa como ninguna otra, sino porque allí en ese ambiente se respetaba lo diverso y se respiraba un aire de armonía. O al menos eso pensó Helen en un principio. Rápidamente procuró realizar sus primeros trajes.
fue la excusa ideal para evadirse de lo que no le gustaba del mundo con el que tenía que lidiar con cotidianidad. Su talento innato para lo manual hizo que Helen consiguiera hacerse un lugar menor en la escena local, donde lució con orgullo sus primeros cosplays, siendo los más aplaudidos el de Karkat de Homestuck y el de Mystery Girl de Steven Universe. Fue a través del circuito de cosplay de Houston que Helen entonces, en el 10º grado, conoció a quien en unos años sería la encargada de asesinarla. Mary Ann Oliver Snow, también conocida como Yandere Freak, también conocida como Yandere Snow, también conocida como Snow the Salt Queen, era una celebridad de la comunidad cosplay, acumulando 1.6 millones de seguidores en TikTok por sus deslumbrantes disfraces. Si bien los cosplayers se suelen mostrar muy interesados en remarcar que el personaje que encarnan no tiene por qué representarlos en cómo son en la vida real, esa regla no parecía aplicar para Snow. Snow era particularmente conocida por disfrazarse de Junko, un personaje de una serie llamada Danganronpa, un videojuego japonés en el que un grupo de adolescentes están encerrados en una escuela con un oso asesino y obligados a luchar hasta la muerte. Junko es un personaje que vacila entre la dulzura y la empatía y desea infligir desesperación y violencia en todo el mundo. El creador de Junko describió al personaje del siguiente modo: quería crear un personaje malo sin posibilidad de redención, que genere la idea de que el mal absoluto es algo deseable y agradable, tan malo que termine resultando encantador. Junko es un excelente ejemplo del arquetipo de personaje que inspiró el nombre de usuario de Snow, el Yandere. ¿Qué es una Yandere? Alguien que a veces es cariñoso y a veces quiere matarte. Un individuo que es violentamente posesivo del objeto de su deseo. Si bien Junko es un personaje del que muchos quieren hacer cosplay, Snow llevó su afinidad con el personaje a otro nivel. Incluso empezó a criticar y boicotear a todo aquel que quisiera realizar un disfraz sobre ella. De algún modo, deseaba apropiarse de Junko, dado que alegaba que Junko ya se había apoderado de ella. Snow, de 23 años, era además la líder de un círculo social muy unido popular en el circuito de cosplay de Houston. Sin embargo, esto no significaba que era querida por todos. Muchos consideraban que Snow tenía la insana manía de siempre querer llamar la atención, sin importar cómo. Esto hizo que Snow y su grupo fueran vistos como personas con un innegable costado oscuro. Así y todo, nadie se imaginaba la clase de sangriento episodio que la cosplayer terminaría protagonizando. En enero de 2019, Snow publicó un video de ella y sus amigos posando provocativamente sobre lápidas. Si bien esto puede parecer poca cosa en Houston y sin la autorización indicada, fueron muchos los que vieron aquello con malos ojos. Por supuesto que Snow, hábil en el manejo del marketing, usó la ira de sus haters para escalar y escalar. Más tarde el grupo sería acusado de otro comportamiento cuestionable, como estafar a otro miembro de la comunidad de cosplay con una peluca. También se sabe que posaban con espadas reales en lugar de espadas falsas en las convenciones, algo que se encuentra totalmente prohibido por razones lógicas de seguridad. Snow y su grupo vivían juntos y solían hacer fiestas en su casa, fiestas que muchos empezaron a evitar cuando se hizo común que en las mismas los cosplayers se comportaran de modo errático, aludiendo que poseían múltiples personalidades. Muchos del círculo cercano de Snow decían estar diagnosticados con una alteración de identidad disociativa y entraban y salían de sus diversos personajes de modo aleatorio, creando el caos y el miedo en su entorno. De un segundo a otro podían tener reacciones imprevistas o empezar a hablar con otras voces. La alteración de identidad disociativa es una afección muy estigmatizada y a menudo incomprendida. A pesar de los estereotipos asociados con ella, los profesionales remarcan que quienes la padecen tienen muchas más probabilidades de ser víctimas de delitos violentos que de perpetrarlos. Si bien suele pasar que personas con alteración de identidad disociativa se nucleen entre sí, hay médicos que sostienen que aquello es desaconsejable, dado que en conjunto los aspectos negativos del trastorno pueden potenciarse.
Un grupo de jóvenes que acudieron a aquellas fiestas están convencidos de que los diagnósticos de los amigos de Snow eran falsos y solo fingían tener un desequilibrio para escudarse por sus acciones violentas, malintencionadas y poco responsables. De un modo u otro, con trastorno o sin trastorno, lo que quedaba claro por evidencia recogida es que en aquella casa donde todos convivían abundaban las drogas, el alcohol y cierto ambiente de exceso permanente. En ese ambiente se adentró Helen cuando conoció a Snow. Snow apoyó a Helen en el periodo en que salía de la mencionada relación abusiva, por lo que pronto se apegaron fuertemente. Además, Helen admiraba a Snow por su creatividad y su esfuerzo en siempre ser la mejor Junko. Los amigos de Helen dicen que la chica amaba a Snow platónicamente y siempre la defendía cuando quedaba en el centro de alguna polémica autogenerada. Si bien Helen estaba feliz con la relación, sus conocidos comenzaron a notar que cada vez mostraba un comportamiento más y más problemático y obsesivo. Por su lado, los padres de Helen le hicieron saber que no aprobaban aquellas juntas, a las que calificaron de malas, y Helen se rebeló diciendo que no esperaba tener el consentimiento de ellos al momento de elegir con quiénes rodearse. Para demostrar qué tan serio hablaba, para el verano de 2020, 2 semanas antes de partir para su primer semestre en la universidad, Helen se mudó de la casa de sus progenitores a la casa donde vivía Snow y sus amigos. La pandemia estaba en su apogeo y los padres de Helen, ambos de alto riesgo, sabían que si la joven se quedaba con ellos, estaría limitada a perder parte vital de su vida social, por lo que vieron en su mudanza casi una estrategia de supervivencia. En resumidas cuentas, evitaron oponerse más de lo necesario para que la distancia no se terminara de profundizar. En otoño de 2020, Helen se dirigió a Oberlin College, donde pasaría su primer y único semestre como estudiante universitaria. Y allí, tal como le había pasado tiempo antes con el cosplay, tuvo una especie de epifanía. Otra vez se encontró frente a un universo repleto de posibilidades y de nuevo su espíritu inquieto se puso en alerta. Hoy día sus padres sugieren que si bien es probable que Helen no hubiese abandonado el cosplay, sí es probable que de haber tenido la chance de estudiar y sociabilizar con gente con intereses similares, su relación con Snow se hubiera consumido lentamente. Sin embargo, en noviembre de 2020, debido a un resurgimiento del COVID-19 y un edicto del gobernador que cerró las escuelas, Helen no tuvo más opción que encerrarse junto con Snow y sus amigos. Lamentablemente ya no saldría con vida de esa casa. En las primeras horas del domingo 17 de enero de 2021, Helen, Snow y 5 de sus amigos bebían en la casa que compartían en Houston. En algún momento de la noche, mientras veían el programa de televisión Gotham, Snow dijo que tenían un arma idéntica a la de uno de los personajes. Algunos se rieron de aquello, pero Snow salió de la habitación y al rato regresó portando efectivamente una pistola Glock. Cuando le preguntaron de dónde la había sacado, no dudó en decir que era de su exnovio, que la había dejado en el lugar luego de mudarse. Snow declararía tiempo después que no era la primera vez que ella y sus amigos jugaban con el arma en cuestión. Según sus dichos, solían sacarla de la caja con frecuencia, dado que confiaban en que la misma estaba descargada. Luego de exhibirla durante un rato para llamar la atención, Snow solía proceder a guardarla. En esa ocasión, no lo hizo. Estaba bastante ebria y tuvo el repentino impulso de quedarse con el arma en la mano, paseándola de un lado para el otro. Algunos se pusieron incómodos con la presencia del arma, otros solo se encogieron de hombros y siguieron tomando y divirtiéndose, ignorando a la chica, asumiendo que otra vez estaba buscando convertirse en el centro de la fiesta. Un tercer grupo le pidió a la cosplayer que les disparara, al tiempo que se reían. Snow también rió al escuchar aquello, pero en determinado momento su sonrisa empezó a desaparecer y su mano se levantó hasta que la pistola quedó frente a la vista de sus compañeros de vivienda. La tensión pudo sentirse en el aire. En ese instante, todo se terminó de configurar para culminar del peor de los modos. Desde que fue detenida por primera vez, pasando por todas las veces que tuvo que repetir la historia, Snow siempre mantuvo una idéntica versión. Una versión que dice que Helen se paró delante de ella y le pidió insistentemente que la eligiera para dispararle. Snow percibió de inmediato que claramente no se trataba de un pedido literal. Además, recordemos que ella estaba convencida de que el arma estaba vacía.
De un modo o de otro apretó el gatillo con afán de hacer más realista el efecto de que fingía un disparo. Solo que contra todo pronóstico, una bala brotó del arma. Una bala que impactó en Helen. El estruendo del disparo dejó a todos anonadados durante un segundo. Luego, el caos. Snow tiró el arma y salió corriendo al piso superior en busca de toallas para detener la sangre que salía de su amiga. Cuando unos minutos después la ambulancia llegó al lugar, ya había un enorme charco alrededor del cuerpo inerte de Helen. Cuando Helen llegó al hospital, la colocaron en soporte vital. El hospital mostró resonancias magnéticas de su actividad cerebral a sus padres. Fue el modo menos doloroso que los médicos encontraron para comunicarles a los destrozados adultos que la esperanza era nula. Si bien no había nada para hacer, el hospital preguntó si podían mantener a Helen con vida durante unos días para poder encontrar un receptor para sus órganos. Meses antes, y sin que sus progenitores lo supieran, Helen había firmado una tarjeta que la acreditaba como donante. La madre de Helen accedió a que la agonía se prolongara solo por 48 días. Usó ese tiempo para tomar a su hija de la mano y cantarle sus canciones favoritas. El 19 de enero le quitaron el soporte vital y declararon muerta a Helen a las 5:18 p.m. Cuando su familia se enteró de las circunstancias en las que todo se había desarrollado, su shock se potenció. Snow, esa chica a la que Helen tanto admiraba, le había disparado. ¿Estaban seguros de que se trataba de un accidente? Y es así como nuestra historia vuelve al comienzo. Mientras el círculo íntimo lidiaba con estas dolorosas preguntas, los amigos de Helen pasaron meses sin saber exactamente las causas de la muerte. Y una vez que las supieron, no pudieron dar crédito a sus ojos. Snow se comportaba en sus redes como si nada hubiera pasado. La reconocida artista no solo siguió publicando con total normalidad, sino que las fotos que subió luego de la muerte de su amiga se caracterizaron por su alto contenido de violencia y de sangre. Muchos vieron este contenido como inadecuado si se tiene en cuenta que la joven había estado involucrada de un modo o de otro en una muerte. Otros le quitaron importancia al asunto alegando que si bien el material podía parecer subido de tono, igual de cierto es que era el mismo material que Snow siempre había subido. Material en el que lo adorable y lo enfermizo se entrelazan dando lugar a poses frenéticas donde se coquetea con la psicosis. Sin ir más lejos, una publicación de Instagram fechada el 27 de abril, solo 3 meses después de la muerte de Helen, mostró a Snow disfrazada de Ayano Aishi, la protagonista del juego Yandere Simulator, empuñando un bate de béisbol y mirando amenazadoramente a la cámara, con huellas de manos ensangrentadas en la mejilla y el fondo blanco. Estos posteos rápidos fueron criticados por toda la comunidad, más cuando lo ocurrido con Helen dejó de ser un susurro para convertirse en una horrible noticia que todos se apresuraban por compartir. El abogado de Snow fue contundente cuando los medios lo rodearon. Según él, no había razones para sostener que el contenido de su clienta era un modo de jactarse por lo que había hecho. El letrado sugirió además que nadie estaba contemplando otra posibilidad. Quizás hacer eso era el modo de Snow de lidiar con el trauma que disparar ese arma accidentalmente le había traído. Para rematar su punto, el hombre concluyó diciendo que luego del incidente Snow jamás recibió ayuda o asesoramiento de algún profesional, más allá de que lo habían solicitado con insistencia. Por lo que se pudo ver en sus perfiles, Snow también continuó colaborando con otros cosplayers y tiktokers, asistiendo a varios eventos, entre ellos el Anime Matsuri. Allí fue donde su situación empeoró. ¿Pero por qué? Sencillo. En tal evento Snow se emborrachó tanto que un policía tuvo que ayudarla a subir un Uber. Alguien pudo ver la situación y la compartió con afán de humillarla, sin embargo, las imágenes terminaron siendo de vital importancia para la corte. Al ver a Snow en las inmediaciones de aquel evento, descubrieron los jueces que la chica estaba violando las condiciones de su libertad bajo fianza. Una libertad a la que había accedido luego de pagar la para nada despreciable suma de unos $20,000. Como es de suponerse, este hecho derivó en una nueva catarata de críticas hacia Snow y muchos a partir de entonces decidieron ya no darle espacio al debate ni seguir alimentando su necesidad de exposición. Snow aún no se ha declarado formalmente culpable y ninguno de los otros compañeros de casa que presenciaron la muerte de Hastings ha sido acusado.
La chica es monitoreada electrónicamente por GPS y tiene toque de queda de las 8 de la noche hasta las 7 de la mañana durante los 7 días de la semana. La madre de Helen se ha manifestado aclarando que cree que Snow también es una víctima, pero que eso no significa que no tenga que estar recluida en un lugar donde ya no pueda lastimar a nadie. Algunos de los amigos de Helen creen que Snow no miente y todo fue un incidente por demás desafortunado, producto de la arrogancia de una persona que no conoce los límites. Otros sostienen que la gravedad del asunto reside en que fue un accidente horrible, pero no evitable. Un tercer grupo se muestra más escéptico y alega que el estado de embriaguez de Snow vuelve todo un poco más complejo. También sostienen que no es un dato menor que la chica ya hubiera usado armas en el pasado como parte de su utilería para sus disfraces. ¿Alguien que conoce tan bien la mecánica de las armas realmente puede decir que lo que pasó fue sin querer? Es imposible para muchos olvidar que Junko, el personaje que tanto obsesiona a Snow, es una mente perversa que sabe siempre cómo salir impune de todo el mal que genera. Son muchos los que piden hoy en día que el caso deje de mediatizarse y que se deje la justicia actuar en honor a Helen. Y hasta aquí la historia del día de hoy, la historia de Helen y de Snow de Saltwind, una historia que todavía no tiene un juicio cerrado, pero tal vez tarde o temprano lo va a tener, va a haber una resolución. ¿Ustedes qué piensan aquí debajo? ¿Fue acaso Saltwind inocente de lo que sucedió o fue culpable de lo que pasó? Quiero leer sus comentarios aquí debajo y también los invito a que dejen su opinión si es que conocían a Snow de Saltwind antes de este video o si conocen a otra cosplayer. ¿Qué opinión tienen aquí debajo de este famoso arte que últimamente ha proliferado muchísimo? Yo les voy a dejar aquí un par de videos para que sigan haciendo maratón. Les agradezco a todos y a cada uno de los miembros del clan Mephisto que están apareciendo aquí a mi costado, porque sin ellos no podríamos seguir adelante en este canal. Sin nada más que decir, me despido. Mi nombre es Magnum Mephisto. Nos veremos seguramente en el próximo video. Adiós. Savannah.